Señoras y señores, por fin, hoy tenemos un coche manual. Sí, pero no acaba ahí la cosa, porque además es trasera con autoblocante. Y además, 6 cilindros y 340 caballos. Y para rematar, es blanco. ¿Qué pasa? ¿Que no os gustan los coches blancos? Pues que sepáis que es un blanco mate, que es una edición limitada, solamente hay 90 en el mundo, y que es un GR Supra. Ah, amigo, ¿veis cómo sí que os iba a gustar? Venga, empezamos el vídeo. Pues aquí lo tenéis, un coche que nos gusta mucho en este canal. Nos gusta por... bueno, todos los deportivos nos gustan, pero este tiene algo especial y desde que lo han hecho manual, pues todavía más, todavía más. Toyota ha cambiado la configuración del Supra para España. Tenemos la versión 2 litros. Mira, tenéis aquí un vídeo que hicimos una comparativa, Nachete y yo, del 2 litros contra el 3 litros. Muy interesante, os aconsejo que la veáis y ahí vais a conocer un poco más el coche. Pero como os decía, ahora la configuración se ha quedado. Toyota tiene el Supra 2 litros automático y el 3 litros solamente en versión manual. Solamente se puede comprar manual este coche ya en España. Y además, esto es un unicornio al final, porque hoy en día deportivos, 340 caballos y cambio manual, no hay tantos en el mercado. En este caso tenemos esta versión que va en color blanco con el interior color camel. Nacho, ¿cómo se llama esto? Es marrón, es marrón. Lo llaman camel, pero es marrón. Es una edición limitada, está limitado a 90 unidades en todo el mundo. En España solo hay 2 y una la tenemos aquí, o sea que ya me puedo esforzar en la vuelta rápida en no romper nada, no sea que luego me lleve una colleja. Es una edición limitada, esto podría estar perfectamente en la web de nuestro patrocinador, de Sol Auto. Un coche pues que ahora sí, dentro de unos años, pues probablemente valga más, porque hay auténticos amigos de las ediciones limitadas. A ver, cuesta 70 y... ¿cuánto, Nacho? 73. 73 la versión normal. Si quieres la edición limitada, esta que ya os digo, es difícil de acceder a ella, son 3.000 euros más y solamente aporta el color blanco mate y el interior. Por lo demás, en la actualización el motor se mantiene tal cual, luego hablaremos de él. El coche sigue siendo un coche acero con muchas piezas en aluminio, el capó es de aluminio, las puertas, esta aleta es de aluminio, el resto es acero. Bueno, combina aluminio, aceros de alta resistencia, distintos tipos de aluminio. La suspensión, aquí sí hay cosas que han cambiado. Han recalibrado la suspensión, han cambiado amortiguador y muelle. Ahora veremos si se nota o no se nota. Muy importante, llantas con este diseño de 10 radios, que se parece mucho a las del GR Yaris, forjadas. Pesan 1,2 kilos menos por rueda, por llanta, cada una. El logo Supra, el nuevo, que es nuevo este logo, ahora lo veremos, en la parte trasera lo veremos mejor, pintado en color plata sobre la pinza en color rojo. La pinza es la misma que tenía antes y los discos también. Los discos son de 2 componentes, lleva la dirección de desmultiplicación variable. El control de estabilidad también lo han retocado y han añadido digamos una cosa que se llama hairpin, que cuando detecta que estás en una subida, en zonas de curvas en subida, pues le da más libertad al tren trasero para derrapar. Lleva el diferencial autoblocante que también comparte con BMW, como en muchas piezas que comparten, porque este coche lo han hecho entre BMW y Toyota. Hay más piezas importantes de BMW que de Toyota, pero el conjunto lo han hecho los dos. De hecho, no lo fabrican ni BMW ni Toyota, se fabrica en Graz, en Austria, en la fábrica de Magna Steyr se llama, y ahí se fabrican otros coches, no solamente el Z4 y el Supra, es una fábrica independiente que fabrica para otros coches.
Se han modificado los ceiling blocks de las estabilizadoras y bueno, pues eso, digamos, es la parte importante que cambia, aparte del tema del motor y la caja. Aquí en la parte trasera podemos ver el nuevo logo. Si os fijáis, va en rojo. Va en rojo porque es la única forma que tenemos de distinguir. En otros países distinguiremos el manual del normal porque uno va en rojo y otro en plata. En España solamente lo vamos a ver en rojo y ya sabremos que es el 3 litros y que además es de cambio manual. Por lo demás, sigue igual. Os puedo enseñar el maletero, os puedo hablar de él. El maletero son 290 litros, puede parecer poco, pero es que para 2 personas es un maletero más que de sobra. Hay que abrirlo con el mando o con... ¿Qué haces, Nacho? ¿Desde cuándo juegas al golf? ¿Perdona? ¿Desde cuándo juegas al golf? Desde ahora que he visto el Supra y me ha dado por favor. Tira. Ah, pero me llevo el coche. No, quieto. Que tenemos que salir a derrapar. Maletero, es un maletero interesante para 2 personas, cabe más de lo que parece. Tiene, ábreme, Nacho, no se puede abrir desde aquí, lo tienes que abrir desde dentro, y tiene esta bandeja así, ahí llevas los altavoces, tienes aquí unos buenos huecos. Bueno, no suelo hablar de los deportivos, de los maleteros, pero es que hay buen espacio. Vamos a ver el motor. Vamos a ver el motorcito, sabemos que tiene hidráulicos, porque además un capó tan grande, aunque sea, por muy de aluminio que sea, pesa. No os he dicho que tenéis aquí abajo os dejo muchos enlaces, deberíais verlo. Os pongo las fichas de Kilómetro 77, que ahora es nuestro canal hermano, ya hablaremos de esto más adelante. Tenemos una serie de cosas y os dejo enlaces a los precios, para que esos precios podáis conseguirlos más baratos a través de la web de CarWow. Yo creo que conviene siempre revisar, aunque es un Supra y es raro que se compre a precio. Bueno, supongo que sí, que alguien querrá comprarlo con descuento. Pero bueno, vamos a ver, os voy a hablar del motor, que me lío. Ah, bueno, y nuestra ropa. ¿Os gusta mi sudadera con todas las generaciones del Supra? Aquí está chula, ¿eh? Esto lo acabamos de improvisar Pablo y yo. No estaba en el guión. A ver, motor. 3 litros, 6 cilindros, turbo de doble entrada, distribución variable en tiempo y en alzada. A este motor, que es el B58, que es de origen 100% BMW, se le asocia un cambio manual de 6 velocidades, en lugar del automático por convertidor ZF de 8 velocidades. El conjunto pesa 18 kilos menos, el manual, que el automático. Todo el coche son 40 kilos menos, porque son entre el motor, las llantas, unas coberturas que lleva el cambio, que este ya no las necesita, unas cosas, al final baja a 40 kilos. Bueno, no es mucha diferencia, son al final 4 roscones y 3 hamburguesas, pero bueno, pues es importante. Motor que nos gusta mucho. 340 caballos, 500 Nm de par, es un motor que nos gusta mucho en todos los coches que lo hemos cogido, porque en todos nos ha demostrado que tiene un consumo muy bueno, que entrega la potencia muy bien y que corre. Así que, bueno, os voy a enseñar el interior. Realmente no cambia nada con respecto al anterior, cambia muy poquitas cosas, son dos chorradas, pero cambian cosas, así que os las voy a enseñar, os cuento cómo va por la calle. Volvemos al INTA, nos damos la vuelta rápida y vamos a ver cuánto corre. Pues aquí entramos, las llaves, pues aquí tenemos un hueco que son los posavasos estos que están bien. Entro con los teléfonos, con 2 móviles, para enseñaros que el mío al final, que es grande, cuesta meterlo aquí en el cargador inalámbrico, pero al final lo metes. En cambio, veis que cuesta sacarlo. En cambio el de Nachete, que pone aquí Gazoo Racing, por cierto, lo podemos meter aquí sin ningún problema. Cargador inalámbrico, si no, pues lo dejamos aquí.
A ver, ¿qué es lo primero que cambia y lo primero que vemos? Y es aquí, la palanca de cambios nueva. La distancia es buena. Fijaros qué recorrido. Es brutal este recorrido. El guiado está muy bien. Pesa 20 gramos. ¿Para qué os digo esto? Pues porque lo sé y ya está. Pues no nos sirve de nada saber que pesa 20 gramos solamente la palanca de cambios. Pero bueno, venía en el dossier y es una cosa interesante. Esto va recubierto de fibra de carbono, que es curioso. Aquí tenemos el mando, aquí tenemos algo importante y es que tenemos el botón Sport. Tenemos dos modos de conducción, el normal y el Sport. El Sport en realidad es un Sport individual, es decir, tú te lo puedes configurar. Y para eso venimos a la pantalla, que es táctil, nos venimos aquí a mi vehículo, ajustes del vehículo, configurar modo Sport individual. Y entro aquí porque aquí hay una cosa importante. Puedes cambiar la amortiguación, la dirección y el motor, ¿vale? Pero además aquí hay una cosa que es asistente del cambio. Y es que cuando tú reduces, cada vez que tú reduces marcha, él te hace un punta tacón, te da un golpe de gas para igualar las revoluciones. Eso hay gente que le puede molestar, aunque ahora veremos que el coche lo hace bien, hay gente que le puede molestar. Entonces en el modo Sport, solo en el modo Sport, te lo deja quitar. En el modo normal no. En el modo normal va con él siempre conectado. Eso yo creo que es un defecto, porque debería ser desconectable los dos modos, porque no a todo el mundo le gusta, aunque el coche lo hace bien. Pantalla táctil con, bueno, muy buen tacto, el tamaño, bueno, pues adecuado para que no te moleste la visibilidad. Tenemos un climatizador, aquí tenemos los mandos de preselección de la radio, esto está afuera, con lo cual la pantalla no necesitas tocarla y si lo haces, bueno, de un solo toque en cosas básicas y es rápido, y si no, bueno, pues tienes aquí el mando. La postura de conducción, asientos eléctricos, la postura de conducción a mí me gusta, tiene aquí, que a lo mejor se ve desde ahí, tiene aquí un acolchado para cuando en las curvas apoyas la pierna, está muy bien. Un detalle curioso, y es que el recorrido del pie del acelerador es más corto que la versión automática, porque no está la parte trasera del kickdown. El recorrido, lo estáis viendo aquí, es muy corto, es muy corto. Vamos a ver en qué nos afecta eso en la vuelta rápida. Y aquí el cuadro, pues esto está igual, no ha cambiado. En esta versión, que es versión limitada, viene este color de tapicería con el volante así en dos colores, pero normalmente va a ser color negro. El volante, a mí me gustan los volantes gruesos, no tiene un diseño especialmente bonito, pero luego cuando conduces es agradable y funciona todo bien. Vamos a ver cómo se comporta en la calle. Habéis visto la altura, ¿no? Que aquí hay espacio para entrar hasta con un casco, con esta doble bóveda. Vamos a ver cómo se comporta en la calle y volvemos al INTA, a pasárnoslo bien. Si hay algo que tiene este coche, es un confort deportivo extraordinario. Pero es que ya lo tenía antes la versión automática. Ahora, bueno, pues al ir un cambio manual, pues tienes que pisar el embrague y en los atascos, pues al final pierdes confort. Pero cuando estás viajando te olvidas. Además es que este motor con estos desarrollos, al final tienes marchas que parece que cambia automático, porque te mueves en sexta a todas partes, aunque vayas tranquilo. Ahora mira, voy en sexta a 92 km por hora. Pierdes solamente los atascos. A cambio ganas un glamour tremendo con el cambio. Maniobrarlo en ciudad, pues hombre, es complicado por el tema de la parte delantera y la visibilidad por el retrovisor central. Pero tienes una buena cámara, tienes unos buenos sensores de aparcamiento. Aparca en plazas siempre. Aparcar en línea con estos coches es complicado, aparte que está muy expuestos, enseguida te lo pueden arañar, no lo hagas. Por lo demás en ciudad se mueve bien, sin ninguna dificultad, con un consumo que luego veréis que es bueno. Ha perdido en carretera el control de distancia adaptativo, porque claro, como ya no hay control sobre el cambio, pues esa versión, el automático lo llevaba de serie, este ya no lo lleva.
En carretera es una delicia llevarlo, cuesta un poquito hacerte a él, pero el momento que te has hecho a él, ningún problema. No es de estos coches que sientas que sean radicales, como luego veremos en la vuelta rápida, que es que no puedes ir derrapando a todas partes. Aquí con las ayudas conectadas lo llevas relativamente rápido con facilidad, sobre todo en autopistas y vías rápidas. Dos personas aquí van súper cómodas, encima tienes el maletero de sobra, ya lo habéis visto, te caben hasta los palos de golf. Hombre, aparecen un poquito por aquí. Tienes que tener en cuenta que si llevas cosas sueltas, puede ocurrir que alguna te aparezca aquí en alguna frenada, si no lo sujetas bien. Pero ya os aseguro que llevas un Caimán y a lo mejor no sientes el confort de este coche, sientes la deportividad. Este apunta un poquito más hacia el lado confortable, pero mira, vamos a volver al INTA, vais a ver lo que corre, vais a ver cómo se comporta y ya me diréis si este coche cuando quieres no es radical o no es radical. Yo estoy encantado con esto, ¿eh? Pues sí, hemos perdido, es lógico, hemos perdido un poquito de confort en ciudad, sobre todo en atascos, pero es que nos da igual, el coche ha ganado un glamour tremendo, pero tremendo con el cambio manual, y más sabiendo que es que estos coches ya deportivos así cambio manual, vamos a ver muy pocos. Vamos a empezar hablando del consumo, dejamos para el final la vuelta rápida que va a ser lo más divertido. A ver, Ned. Hola, Olita, vecinito. Ahí tenéis a Ned, que le ha costado, ¿eh? Le ha costado salir a hacer este consumo porque ya sabéis que a Ned estos coches no le gustan. Ned es de los que va por la izquierda a 100 en vías de 120 o a 60. Pero Ned se ha marcado un consumo que nos ha dejado realmente sorprendidos. En ciudad, digo en carretera, 7,1 frente a los 8,3 que hizo el anterior. Vamos a ver. Aquí hay varias cosas, porque claro, según hemos hecho el consumo, hemos dicho, hemos hecho algo mal, hay que repetirlo, se ha repetido, ha salido exactamente lo mismo, y hemos dicho, hay que analizar, hemos puesto a analizar, y bueno, a ver, tenemos varias cosas. Una, los neumáticos, menos masa girando, o sea, los neumáticos, las llantas, menos peso girando, eso ayuda. Dos, los desarrollos del cambio. Hay distintos desarrollos, luego el resultado tiene que ser distinto y en este caso le han favorecido. Ahora, antes de la vuelta, os enseñaré los desarrollos que tiene este coche. En ciudad se ha ido a 11,1 de gasto. Bueno, pues ya esto es alto, el consumo en ciudad. El anterior no medimos el consumo en ciudad, era esa época, pues no lo hacíamos, era el principio del canal y todavía no habíamos empezado a hacerlo. 11,8, bueno, pues es un consumo alto, más si vemos lo que hay a su alrededor. Mira, el CLA 45S hizo 11,3, bueno, pues es que no son coches para ciudad, pero te puedes mover por ciudad con él perfectamente. Vamos a ver las prestaciones, a ver lo que he corrido. Aquí de nuevo, sorpresa, ¿creéis que ha sido más rápido o más lento que el anterior? O sea, que el automático. Pues ha sido más rápido, Fijaros, los 1000 metros 24,19 frente a los 24,64 del automático. Este termina los 1000 metros a 226,7 km por hora, mientras que el otro los terminó a 223,4. Si vemos el resto de datos, es mejor, es más rápido en todas las mediciones, en todas. Para esto para explicarlo, necesito mi ordenador. Necesito mi ordenador para enseñaros la gráfica. Aquí está, gracias Nachete. Para enseñaros la gráfica, que mirad, veis aquí, lo estáis viendo. Aquí estáis viendo, mirad, este es el gráfico de las aceleraciones. Lo de la izquierda es la velocidad y lo de abajo es la distancia. Si nos venimos aquí al inicio, vemos que hasta aquí 20 km por hora es más rápido el automático. ¿Por qué? Tiene launch control, este no tiene launch control y ayuda a traccionar mejor. A partir de ahí empieza a ser más rápido siempre
el manual. En azul veis el manual, en verde el automático. En azul veis aquí unos baches. Veis aquí unos baches a 100 km por hora, otro a 150. Esos son los cambios de marcha. Fijaros el tiempo que pierde en cada cambio de marcha. El automático empieza mejor, luego pierde, se medio recupera y luego va más o menos igual, pero al final esta unidad ha corrido más. ¿Qué explicación sacamos? Otra vez desarrollos y que, bueno, que a lo mejor un motor da un poquito más de potencia que otro, hay un poquito menos de viento, no sé. El caso es que el día que hicimos el automático, el tiempo no era malo y la pista estaba rápida como hoy. Pero bueno, este es el resultado, tampoco es una diferencia que vaya muy lejos, pero existe esa diferencia. Y ahora llega el momento del... Bueno, mirad, espera, que se me ha olvidado. Fijaros el 80-120, 3.7 frente a 3.0, casi 7 décimas. Luego se denota que esta unidad es un poquito más rápida, ya solo por todo en general, porque ahí no influye la capacidad de tracción. Y ahora vamos a hablar de la vuelta rápida. Vamos a hablar de la vuelta rápida. La vuelta rápida, antes de hablar de ella, os quiero enseñar esta tablita de aquí. Esta tablita de aquí, esta es la velocidad a 1000 vueltas en cada marcha, en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta en el manual y hasta séptima y octava en el automático. Si os dais cuenta, la velocidad que equivale más o menos, el automático en cuarta tiene más o menos, el automático en quinta tiene más o menos el mismo desarrollo que el manual en cuarta. Veis que tiene más cortas las dos primeras marchas, las tres primeras marchas el automático, y en cambio el manual ahí va más largo. Y luego pues se descompensan, se diferencian. Sabiendo esto, ahora nos enfrentamos a una vuelta rápida. Y nos enfrentamos a una vuelta rápida con el mismo neumático, el Michelin Super Sport, en la misma medida, y un cambio manual y un cambio automático. Y sabiendo que el manual ha corrido un poquito más. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Yo tengo ganas de saberlo porque es que en la vuelta por la calle, conduciendo por la calle, a veces mola más el automático porque es más agradable cuando vas despacio, pero ahora aquí en la vuelta rápida tienes un trabajo más, que es el cambio, que es una cosa que es súper satisfactoria para el que le guste. Así que vamos a ver qué resultado hay. Venga, me pongo el casco. Voy con todo desconectado, el asistente del cambio puesto y el modo Sport. A ver, primera curva, vamos a afrontarla en segunda, ¿vale? Venga, supramanual, a ver qué haces. Bien. Muy bien, punta tacón. Joder, qué motor, Dios mío de mi vida, qué motor. Tren delantero cuesta cogerle confianza, pero aguanta más de lo que parece. En alguna meto yo el punta tacón. Vamos, qué motor. Aquí vamos a aguantar la tercera, a ver. A la salida no me ha gustado. Ahí me he subido un poquito por el bordillo.
Lo que me ha hecho trabajar 22.0, 22.09, es más rápido, a costa de trabajar mucho y vamos a ver, que me quite el casco sin salirme de la pista. Vamos a ver, si el coche hubiese sido 4 segundos más lento, me habría dado exactamente igual, porque he ido haciendo lo que yo quería. En todo momento me lo he pasado, o sea, cómo lo he disfrutado. A ver, cosas. Tren delantero. El tren delantero hay que cogerle confianza en este coche, hay que cogerle confianza. No sé si es porque ahora en esta ocasión iba incluso más rápido que con el automático, que ojo, no os lo he comentado, pero llevamos la misma rueda, exactamente el mismo neumático, el Michelin Super Sport, y en la misma medida, que lleva distinta medida delante que detrás. Cuesta un poquito coger la confianza, pero cuando te fías del coche y metes la dirección, te das cuenta que el coche responde, y que responde bien. Ha habido una que he dicho, uy, no me ha gustado lo que ha hecho ahí, porque he abierto yo demasiado la trazada, se me ha ido como muy hacia afuera. Entonces lo he intentado arreglar a base de acelerador y no ha roto la adherencia atrás y ha salido hacia adelante el coche, ha subvirado. Pero yo creo que eso ha sido un fallo mío. No ha perdido mucho tiempo ahí, a lo mejor una décima ha podido perder, no lo sé, no creo. Vamos a quedarnos con este tiempo porque yo creo que es bueno. Rompe esa adherencia cuando quieres, es casi mejor llevarlo en terceras que en segundas. En segunda tiende a derrapar mucho. Se me está empañando el coche, vamos a hacer que entre un poquito de oxígeno, porque es que además me falta de aire, no de oxígeno. Frena muy bien, de frenada sin ningún problema. Las reducciones las hace perfectas con el sistema este automático, pero sí que es cierto que a mí instintivamente se me va el pie y lo hago. Bueno, pues lo haces, digamos que lo acompañas al sistema que lleva el coche, que no lo hace mal. El motor, ¿qué motor? Dios mío, ¿qué motor? Pero bueno, eso ya lo sabíais de otros coches, pero ¿qué motor? El cambio te va avisando, aquí se va llenando el cuentarevoluciones, se va llenando de luces, y cuando llega a 6500 está todo rojo, es el momento de cambiar. Tacto de cambio perfecto, preciso en meter la marcha, no me he equivocado ni una sola marcha. Muy bien, estoy aquí muy cómodo. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me ha gustado más que el automático. Sí. Sí, me ha gustado más. Yo soy muy fan de los coches automáticos, ¿eh? Y eso que, bueno, yo tengo coches manuales en casa, pero soy muy fan de los coches automáticos. Pero este, vamos, ha ido de cine. Este coche sí me lo compraba manual. Si Toyota tuviese las dos opciones, ahora mismo, aquí en caliente, con la adrenalina a tope, me lo compraba manual, pero vamos, sin dudarlo. Pero bueno, como solo hay una opción manual, pues yo creo que han acertado, fíjate, han acertado en Toyota. Vamos a analizar el tiempo, porque aquí hay miga, ¿eh? Aquí hay mucho que contar. Bueno, ¿qué? ¿Os lo esperabais tan rápido? 22.0, aquí lo tenéis. El anterior hizo 22, lo tenemos aquí, 22.37, casi 22.4. Este, bueno, casi 22.1, prácticamente a 22.4. Bueno, pues ahí lo estáis viendo. Es un recorrido muy corto, te mueves segunda, tercera. No, salvo en la recta que puedes llegar a meter otra marcha, pero realmente el cambio no le ha afectado mucho. Lo que sí que he notado son diferencias. He notado que el coche ha entrado un poquito mejor, que tracciona un poquito mejor. Hay algo, conduciendo en la calle no notas la diferencia de los ajustes que le han hecho, tanto de las ayudas electrónicas, del control del diferencial,
o los muelles y amortiguadores que los han modificado. También hay distintos silent blocks, sobre todo creo que es el de la estabilizadora. Todos esos cambios son pequeñitos, poquitos, 40 kilos menos, bueno, y han hecho que el coche sea más rápido. Sea más rápido a costa de trabajar el doble, porque no sé si me habéis visto cómo he trabajado y cómo he acabado la vuelta. Más rápido. Luego, si es más rápido, en Garage Days es mejor. ¿Estás de acuerdo, Nacho? Completamente. Bueno, en estos coches, en coches normales como los sub, diésel, estos que hemos estado sacando, no, pero en estos coches sí, valoramos mucho el tiempo por vuelta, yo creo que es una cosa muy importante. En las aceleraciones os he dejado el enlace, que se me ha olvidado comentarlo, os he dejado el enlace arriba en la esquina para que veáis la aceleración entera, la podéis ver en un short que hemos sacado. Si no, en cualquiera de nuestras redes sociales lo podéis ver. Bueno, pues espero que os haya gustado. A mí me ha gustado este coche y me ha gustado hacer este vídeo porque me lo he pasado muy bien. Acordaros, nuestro patrocinador, Solauto, nuestro merchandising, que en este caso, fijaros, ha sido casualidad, pero bueno, casi casualidad, pero aquí tenemos todas las generaciones del Supra, tenéis cosas muy chulas en nuestro merchandising. Y nada más, esto es todo por hoy, espero que lo hayáis disfrutado y dar like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, que también va a ser divertido, os lo aseguro. Muchísimas gracias a todos. Nacho. Adiós, me voy a derrapar. Eso es lo que él se cree. Bueno, le vais a ver derrapar. Venga, os dejo la tabla de tiempos entera a continuación. Adiós, y el sonido del coche.